Ministerio Palabras de Vida. Continuando con nuestra serie Parábolas de Jesús, tenemos la parábola acerca del agradecimiento por el perdón de los pecados. Esta parábola la vamos a titular Parábola acerca del agradecimiento y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 41 al 42 es donde se encuentra la parábola, pero su contexto anterior empieza desde el versículo 36 y termina en su contexto posterior en el versículo 50. Esta historia se desarrolla en las cercanías de la ciudad de Galilea. Ya casi al terminar en el tercer año del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba él conversando con un fariseo llamado Simón. Simón, muy preocupado y muy entusiasmado, le hace una invitación a comer a su casa a nuestro Señor Jesucristo, ante lo cual Jesús accede y van rumbo a su casa junto con un grupo de personas. Llegando a la casa se sentaron a la mesa. Por otro lado, en la ciudad había una mujer que había oído que Jesús había entrado en la casa de Simón el fariseo a comer. Ella entonces, triste y congojada, se precipitó rápidamente a ir a su casa a buscar un frasco de alabastro muy caro con perfume y corrió hasta donde quedaba la casa de Simón el fariseo. Llegando se percató de que había mucha gente curiosa en las afueras de la casa de Simón y ella se escurrió prontamente en una manera muy discreta y entró a la casa y se postró a los pies del Señor de una forma muy quieta, pero con un corazón muy contrito y humillado, un corazón muy triste por sentirse, como dice el texto, una mujer pecadora. Procedió llorando a lavar los pies del Señor Jesús con sus lágrimas. Comenzó a secar los pies del Maestro con sus cabellos y luego ungió con el perfume caro los pies del Señor. Frente a este hecho, Simón el fariseo, pensando dentro de sí, mirando esta escena, este hecho, pensó y dijo: si este hombre fuera verdaderamente un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que es una pecadora. Ante lo cual nuestro Señor le responde: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, dijo Simón. Había un acreedor que tenía dos deudores, uno que le debía aproximadamente 1 año y medio de trabajo y otro que le debía 1 mes y medio. Esto quiere decir una grande suma y el otro una pequeña suma de dinero. Jesús preguntó atentamente a Simón: ¿cuál de los dos crees tú que después de que este hombre los perdonó sus deudas, amó más? Simón el fariseo pensó, se demoró un momento y contestó: al que se le perdonó más es al que amó más. Bien has juzgado rectamente, le contestó nuestro Señor. Simón le volvió a preguntar: ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer, Simón? Mira, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas, ha secado mis pies con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, no me recibiste con un beso, pero esta mujer ungió mis pies con el perfume que trajo en el frasco de alabastro. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y mirándola a ella fijamente
le dijo: mujer, tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, observando todo este hecho, también comenzaron a decir, pensando entre sí: ¿quién es este hombre que también perdona pecados? Pero el Señor Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es el contexto de la parábola del agradecimiento, como le hemos llamado en este día? En primer lugar, nos encontramos en la ciudad, en las cercanías de la ciudad de Galilea, donde un fariseo muy religioso, como el resto de los fariseos, religioso, observador de la ley mosaica, ayunaban 7 veces a la semana, eran grandes diezmadores, se esmeraban por cumplir con la ley de Moisés, la Torá. Un hombre muy religioso y conocedor de la ley invitó al Señor Jesús a comer a su casa, en su mesa. Un acto muy importante dentro de la cultura judía. Pero también vemos que en otro lado de la ciudad había una mujer que era conocida en la ciudad por ser pecadora. Imagino que posiblemente su pecado habría sido que vendía posiblemente placeres sexuales a cambio de dinero. Esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer se arrodilló y empezó a llorar con un corazón sincero. Pero también observamos que Simón pensó acerca de la autoridad del profeta. Y sí, Jesús era y es un profeta en este contexto y aún después de este contexto. ¿Cuáles son los personajes en esta parábola? Un acreedor, un hombre con una deuda grande, un hombre con una deuda pequeña. Los aspectos importantes del contexto de la parábola se encuentran en Lucas del capítulo 7, el versículo 36 al 38, en esta invitación que le hace Simón el fariseo. Es un acto muy relevante en las casas de los judíos. En los tiempos bíblicos era sentarse a compartir el alimento, a comer en la casa. Pero parte del protocolo de bienvenida solemne, esto es la consideración, la estimación, el respeto, la hospitalidad a un invitado especial, porque Simón le llamó a Jesús, le dijo maestro, o sea, rabí, alguien importante dentro de la comunidad judía, un invitado especial. Por parte del anfitrión tenía que expresar lo siguiente: dar un beso de bienvenida, lavar los pies con agua, ungir con aceite la cabeza. Pero el fariseo, según esta historia, nos muestra que no fue un buen anfitrión. Posiblemente podríamos interpretar como una especie de desprecio para nuestro Señor Jesucristo, por sentirse él posiblemente en la no necesidad de arrepentimiento de algún pecado. Por eso, al entrar la mujer a la casa, la miró con desprecio y dijo: no sabe quién y qué clase de mujer. Quiere decir que en la mente Simón el fariseo se comparaba su moralidad con la moralidad de esta mujer, y él se sentía en una mejor posición moral versus esta mujer que era conocida como pecadora. ¿Qué principio se nos muestra en esta parábola? Esto lo vemos en Lucas 7, versículos de 38, 37, 47 y 49. La mujer se ha dado cuenta de la realidad de su pecado de una manera verdadera y profunda. Vemos el arrepentimiento de la mujer, vemos el agradecimiento de la mujer, un corazón agradecido, y vemos también la contundencia y la autoridad divina de Jesús en perdonar los pecados de aquella mujer. Verso 48. Jesús tiene el poder y la autoridad divina dada por el Padre para perdonar nuestros pecados. Esta mujer fue agradecida con Jesús. Esta mujer se sintió redarguida por la presencia de Jesús, de que ella era una pecadora.
y que no había salida más para su pecado que venir frente al Señor Jesús y pedir perdón. Fue sincera frente a Jesús, se humilló ante Jesús, pidió perdón por sus muchos pecados. El amor sigue al perdón. Jesús, a la vez que es un profeta, es también más que un profeta, porque perdonó los pecados de aquella mujer. Esta historia también nos demuestra el orgullo espiritual que experimentaba el fariseo. Por varias ocasiones en el Nuevo Testamento vemos a Cristo, leemos las palabras que les llama hipócritas. Hipócritas, muchas veces se los dijo en su cara a los fariseos, porque Simón el fariseo podía observar y darse cuenta de todo, de la clase que era la mujer, de quién era la mujer, de las personas que estaban alrededor de Jesús, en descalificar la autoridad profética de Jesús, pero era tan ciego que no podía darse cuenta del cambio divino que estaba experimentando aquella mujer. Esto era la obra divina de Dios, el Padre. ¿Qué se nos invita a hacer en esta parábola? ¿Qué te invita, querido amigo, que me escuchas posiblemente desde tu automóvil, o posiblemente desde tu cocina, o posiblemente desde tu oficina? Esta palabra es universal, es la palabra de Dios que redarguye, que transforma, que bendice y que te da vida nueva. ¿Qué nos invita a hacer esta parábola? ¿Qué nos está invitando Dios a hacer? ¿Qué decisión nos está invitando Dios a hacer? Si nunca te has arrepentido de tus pecados, este es el momento para hacerlo con fe. Detén tu vehículo. Detén la actividad que tú estás haciendo en este momento. Y ven y acércate con fe, con sinceridad, sintiéndote como te sientes, como un pecador, no porque el predicador lo dice, sino porque Dios ilumina tu condición de tu alma, de tu mente, como lo hizo con esta mujer que era conocida en su comunidad, en su sociedad. Si ya eres cristiano y has fallado, preséntate diariamente en oración a Dios, pidiendo perdón por los pecados que hayas cometido. Es importante que cada cristiano sepa reconocer que de una u otra forma, intencional o indirectamente, puede fallar en un momento. Pero para eso existe la oración y la fe y el arrepentimiento sincero. Recuerda esta palabra, arrepentimiento sincero. Dios mira tu corazón. Querido amigo, la religión mira lo externo. Recuerda Simón el fariseo, miraba todo lo externo, de parecerte, de dar la apariencia de piedad externa, pero su corazón estaba lejos de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que te acerques con un corazón sincero. Así como la mujer pecadora se humilló profundamente arrepentida ante Jesús de Nazaret, en este momento, amigo, ven a Cristo, deja lo que estás realizando y dale la preeminencia y el primer lugar a Dios y acude y responde al llamado del arrepentimiento que Dios mismo te está haciendo mediante la predicación de su palabra. En esa quietud y en esa calma que estás sintiendo, querido amigo, acércate y ora a Dios y arrepiéntete, que Él está escuchando tu oración. Gracias por escucharnos, queridos amigos, en todo el mundo. Este es el ministerio Palabras de Vida con el predicador Carlos Pérez desde Ecuador. Gracias por oírnos. Te bendecimos. Comparte esta palabra a aquel que la necesita. Gracias. Bendiciones.